predicaba en las sinagogas de Galilea. Ok, vamos a orar. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a pedir a Dios que sea Él el que nos dirija. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nuevamente, Dios, podemos confiar en ti, Dios, y nuestra vida, Señor, está escondida en ti para siempre. El día de hoy, Señor, te damos muchísimas gracias por lo bueno que eres, Dios, por lo grandioso que has sido en nuestro corazón y en nuestras vidas, Padre. Te damos a ti, Señor, la preeminencia, Padre. Te damos a ti, Señor, el primer lugar. Y el día de hoy, Padre, nos acercamos a ti y nos acercamos, Señor, con un corazón sincero, con un corazón contrito, Padre Santo, con un corazón, Señor, el cual, Dios, espera de ti y en ti. A ti sea la gloria, Señor, porque si tú no estuvieras con nosotros, Señor, nosotros no podríamos seguir adelante. A ti sea la gloria, Señor, porque eres tú, Señor, lo único, Padre, que existe o debiera de existir en nuestras vidas, Padre, porque tú nos sustentas con el poder de tu fuerza, Señor, con tu fortaleza cada día. Señor, te bendecimos y hoy, Señor, estamos reunidos aquí para escuchar de tu palabra y te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito. Mira, Jesús había comenzado su ministerio en diferentes ciudades y en diferentes regiones. Y entonces Jesús, o más bien, si tú ves, por ejemplo, en tu Biblia, casi en todas las Biblias, hasta atrás, hay unos mapas. Y en esos mapas se encuentra, a lo mejor hay un mapa que dice Palestina o Israel en los tiempos de Jesús. Y entonces te vas a dar cuenta que hay una región que se llama Galilea. Y Galilea está prácticamente en el norte de Israel. Y entonces está Galilea, y después a la mitad está Samaria, y después al sur está Judea, que es donde está Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de Capernaum, por ejemplo, es una ciudad de Galilea. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cómo en algunos momentos también a Jesús le dicen el Galileo, por ejemplo. O a los que estaban con él le dicen estos Galileos que vienen también. Por ejemplo, Pedro. Y es que en el norte de Israel está una región o un mar que se llama el mar de Galilea, que es un lago grandotote, es un mar. Y entonces allí es donde Jesús se encontró con Pedro, con Juan, con Andrés y con algunos otros. ¿Ok? Y entonces es una región que estaba un poquito distante. Y es una región que no tenía a Israel, más bien a Jerusalén dentro de su geografía. Todos los del sur, los que estaban en la región de Judea, en el sur, ellos se creían mucho, porque ellos tenían a Jerusalén entre su territorio. Y entonces allí en Jerusalén ellos decían, es que aquí todos tienen que venir a adorar a Dios. Es que aquí entonces todos tienen que venir a ver a Dios cara a cara aquí a Jerusalén. Y entonces los que vivían en Jerusalén, cerquita de Jerusalén, ellos de repente se empezaban como que a creer mucho, porque entonces el templo y todas las cosas estaban en Jerusalén. Pero bueno, en Galilea, que es donde empezó Jesús su ministerio, ahí prácticamente hizo muchísimos milagros en toda esa región. Galilea, Capernaum, Corazín, Betsaida, son ciudades al norte de Israel. A lo mejor dices, bueno, ¿a mí qué me importa eso, no? Pues mira, déjame decirte algo. El asunto es de que mucha gente que vivía en Jerusalén creían que el Evangelio y el Mesías era solamente para ellos. Creían que el Evangelio era solamente para los que estaban cerquita, para los que estaban allí, más cerca del templo. Y entonces cuando vemos que Jesús empieza su ministerio en esta región de Galilea, entonces se empieza a difundir, dice el versículo 37, su fama por todos los lugares y los contornos. Y entonces Jesús empieza a enseñar allí en Galilea y en las sinagogas, y entonces anda ahí por todos lados. Y la gente en Galilea, de hecho, tal vez en tu Biblia dice el versículo 42 como un título, Jesús recorre Galilea predicando. Entonces Jesús comienza su ministerio allá. Y es que si nos vamos, por ejemplo, al libro de Juan, que es el siguiente libro, velo por favor, ponle ahí una división a Lucas, pero ahora vamos al libro de Juan, está adelantito, ¿ok? Está adelantito, es el siguiente libro, San Juan.
Y vamos a buscar el capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice, salió de Judea. ¿Te acuerdas que te mencioné Judea? Judea es una región en el sur. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Galilea estaba en el norte. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, Judea estaba en el sur, y entonces Samaria estaba en medio, y Galilea estaba en el norte. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más adelante que la mujer samaritana, precisamente este pasaje, la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo es que tú me pides, tú siendo galileo, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos, haz de cuenta, de rancho a rancho, no se toleraban, no se querían. Los judíos, los de Jerusalén, no querían a los samaritanos, porque decían que ellos no provenían directamente de la simiente de Dios. Y entonces Jesús tuvo que pasar por esa región, es decir, tuvo que pasar por esa ranchería, por esa aldea, y entonces se encuentra con esta mujer. Y esta mujer, igual que los samaritanos, ella pensaba, tal vez, escucha, tal vez que no era digna de escuchar del Mesías, porque había mucha gente muy creída en Jerusalén y en toda la región sur, en Judea. Había gente muy creída, como los fariseos, como dice aquí. Gente muy creída que decía, es que solamente el Mesías va a venir con nosotros y va a venir y nos va a ayudar y nos va a restaurar y nos va a dar todo lo que son sus promesas y va. Pero ustedes los samaritanos, ustedes no cuentan. Ustedes a lo mejor si Dios tiene misericordia de ustedes, pues allá. Pero nosotros somos los que vendrá el Mesías. Y se la empezaron a creer. Y entonces así les decían a la gente, a los samaritanos de otra aldea, de otra región, les decían, ustedes no esperen eso. Y entonces esta mujer traía eso en su cabeza y decía, es que como nosotros vamos a recibir, como nosotros, tú vienes, tú siendo judío me pides a mí, dame agua, dame de beber. Y entonces, bríncate al versículo, el versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20, dice, nuestros padres, dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjate bien, la mujer traía esa idea en su cabeza, igual que todos los de Samaria, porque los de Jerusalén se los habían puesto. Aquí es donde se debe de adorar, aquí en Jerusalén, allá ustedes no. Allá no se vale, aquí es lo real, aquí es lo que en realidad vale. Y muchas veces también hemos escuchado decir a mucha gente, es que ¿a dónde vas? No es que yo voy a la iglesia fulana, es que allá no está Dios. Aquí con nosotros sí está. Y si tú te vas de esta iglesia, entonces no vas a encontrar a Dios. Y entonces tal vez vas a estar en rebeldía y Dios te va a maldecir. Déjame decirte que muchas veces las personas decimos mentiras y herimos a las personas también. Pero entonces le dijo Jesús a la mujer decía, es que no somos dignos, es que ¿cómo es posible que tú siendo profeta? Y entonces Jesús le dijo, versículo 21, mujer, dice, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús estaba dándole a entender a esta mujer que no había lugar específico o lugar así como que nada más aquí se debe de adorar. Dice, va a llegar un día en donde ni aquí ni allá, sino que vamos a adorar a Dios en espíritu.
Y es que los judíos en Judea, ellos decían, es que tenemos el templo, es que nosotros somos más que los demás. Y se creían más que los demás. Y hacían creer a otras personas que ellos eran más que los demás y que esas otras personas no merecían el evangelio, no merecían del Mesías. Y si regresamos a Lucas, regrésate a Lucas, en donde comenzó Jesús su ministerio, en esa región que se llamaba Galilea. Y entonces, hay una palabra que vas a encontrar en la Biblia que se llama gentiles. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Los gentiles. Nos lo vamos a topar más adelante. Los gentiles. Bueno, para los judíos, ellos son los herederos de la promesa. Y si tú no eres judío, entonces eres un gentil. Es decir, una persona que, pues a ver si Dios tiene misericordia de ti, ¿no? Nada más, pero tú no eres hijo de la promesa. Y entonces los judíos de aquel entonces, y sobre todo los fariseos y en Jerusalén, ellos decían, nosotros somos los herederos de la promesa, los demás pues no valen mucho, no valen mucho la pena, igual a lo mejor Dios algún día les ayuda, pero los demás no, nosotros sí. Y Jesús los confrontaba, y Jesús les decía, es que ustedes piensan que son justos, ustedes piensan que ustedes pueden más que los demás, es que ustedes piensan que nada más son ustedes, pero no. Y entonces, fíjate bien, te voy a dar un dato. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? ¿Alguien sabe en cuántos idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas diferentes: griego, hebreo y arameo. ¿Ok? Son 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento, prácticamente todo se escribió en hebreo. ¿Ok? En hebreo. Esa era la lengua del pueblo de Israel, el hebreo. ¿Quién sabía hablar hebreo? Muy poquita gente, nada más el pueblo de Israel sabía hablar hebreo. Todas las demás naciones era difícil que hablaran hebreo. Bueno, y entonces la palabra del Antiguo Testamento estaba muy limitada porque muy poquita gente solamente sabía hablar hebreo, pero todos los demás pues no sabían mucho hablar de eso, ¿no? Y entonces, fíjate, eso fue el Antiguo Testamento. Cuando nos brincamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es como el griego en aquel entonces era más o menos como el inglés en este entonces. El inglés, en algún momento alguien sabe, aunque sea una palabra de inglés. Yes, no, ¿no? Torta. ¿Alguien sabe algo de inglés? Escuchamos de repente y sabemos dog, perro, sabemos aunque sea una palabra, qué significa en inglés. Es igual que el griego en aquel entonces. Había muchísima gente que sabía hablar griego, porque era el idioma del comercio. Entonces había muchísima gente que sabía hablar griego, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Qué significa eso? Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego. Antiguo Testamento hebreo, poquitas personas sabían de Dios. Nuevo Testamento griego, muchas personas podían saber de Dios. Es decir, Dios abrió la puerta para que todas las personas, todo aquel que invocare el nombre de Dios, para que todo aquel que clamare en el nombre de Jesús sea salvo, no solamente los judíos. Y entonces esta mujer samaritana decía, ¿cómo es posible que tú me pides a mí que yo te ayude? Si los samaritanos y los judíos no nos llevamos, ¿cómo me pides tú? Y entonces cuando Jesús comienza allí en Galilea, Galilea estaba bien olvidada. Y comienza Jesús hablando en Galilea y sanando personas en Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro, que vivía en Galilea, vivía cerquita de donde tenía su oficina, por así decirlo, Jesús. Entonces la gente no quería dejar que Jesús se fuera, porque los demás veían que Jesús, los que eran religiosos veían que Jesús era cualquier persona, pero los que en realidad querían creer en Cristo veían que Jesús sanaba, que enseñaba, y no como los fariseos. No como los fariseos, que eran una bola de presumidos. No como los fariseos que decían, es que nosotros somos los descendientes, es que nosotros somos los meros buenos. No como los fariseos. Y el día de hoy hay muchísima gente dentro de la iglesia de Dios que se creen fariseos. Es que nosotros somos los buenos, los chidos, ¿no? Y todos los demás, ellos no valen, ¿no? O es que tienes que ser como yo, tal vez.
Y entonces se dieron cuenta de que Jesús era humilde, Jesús hablaba palabra, y que Jesús predicaba, y que Jesús no solamente era un boquiflojo como los fariseos, sino que Jesús demostraba con poder y autoridad lo que Él mismo vivía y lo que Él mismo decía a las personas. Entonces, muchísima gente no quería que Jesús se fuera de donde estaba predicando. Le decían, quédate con nosotros. Dice versículo 42, Lucas 4:42, dice, cuando ya era de día, cuando amaneció, dice, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba él, le detenían para que no se fuera de ellos. Decían, no te vayas, porque es que hemos encontrado lo realmente, lo grandioso que necesitaba nuestro corazón. Lo hemos encontrado, tú has llegado a nosotros. Y entonces decían, no te vayas, quédate con nosotros, quédate aquí en Galilea, quédate con nosotros aquí en esta ciudad, no te vayas más para allá. Y versículo 43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para hablar del reino de Dios, para hablar de la grandeza de Dios, para hablar de lo que Él significa para las personas, lo que Él significa para nosotros. Redentor, redención, salvación, misericordia, amor, perdón. Es lo que Él significa, es lo que Él hizo por nosotros, el perdón de pecados. Y entonces Jesús, esta misma predicación se las heredó de alguna manera a los discípulos. Mira, vamos al libro de Hechos. Está Lucas, luego Juan y luego Hechos. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Y dice así. Dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice allí? Me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Jesús les heredó esta encomienda. Cuando Jesús habla acá en Lucas y dice, es necesario que yo vaya a otras ciudades y predique lo mismo que ustedes han escuchado. Para esto he venido, para predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, fíjate bien, piénsale, escucha. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios del cual está hablando Jesús? El evangelio del reino de Dios. Primero, evangelio significa buenas noticias. ¿Cuántas malas noticias has escuchado últimamente? ¿Cuántas malas noticias has escuchado alrededor de tu vecindario, de tu colonia, de tu comunidad? ¿Cuántas malas noticias has escuchado? Muertes, enfermedades, problemas, vicios. ¿Cuántas malas noticias? ¿Cuántas malas noticias de esas te agüitan y te hacen sentir mal? Híjole, es que me siento mal, es que híjole, si tan solo es. Y entonces estamos rodeados de puras malas noticias. Préndele a la televisión y tú piensa, escucha, ¿cuántas buenas noticias escuchas en la televisión? Pues casi ninguna. Y que ya el dólar ya bajó, y que ya hubo quién sabe cuántos atentados, y que chocaron acá, y que ya tembló, y que ya esto, y que ya aquello. Y hay muy pocas buenas noticias. Pero el evangelio del reino de Dios habla acerca de las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino a hablar de lo que Él hizo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, sino tenga vida eterna. Tú y yo sabemos que hemos pecado, y tú y yo sabemos también que dentro de ese pecado, si no conocemos a Dios en nuestro corazón, entonces nuestro pecado nos va a llevar al infierno, así, tal cual. Pero las buenas noticias es que si tú y yo creemos en Él,
entonces Él no nos condena y Él nos da vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna, es perdón a nuestras vidas en nuestro corazón, aunque la llamo regalo. Esas son las buenas nuevas. Y entonces eso mismo le dijo Jesús a sus discípulos y dice, vendrá poder sobre ustedes, poder para hablar del evangelio del reino de Dios. Dice, y me seréis testigos. Un testigo es alguien que cuenta algo que vio. A ver, mira, ahí chocaron. A ver, tú eres testigo. Sí, yo fui testigo, estaba ahí en la esquina. A ver, cuéntanos qué fue lo que pasó. Mira, la moto venía de este lado, y luego una bicicleta venía así, y luego un coche venía de aquel lado. Y entonces cuenta qué es lo que vio, qué es lo que vi. Ni más ni menos. No podemos decir mentiras, no podemos quitarle. Y entonces es, a ver, lo que viste, nada más lo que viste. No le pongas, no le quites lo que viste, porque es importante. Un testigo en un juicio, en muchas ocasiones, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Has escuchado esa frase? Y entonces Jesús les está encargando a los discípulos, dice, recibirán poder. Y entonces vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No solamente aquí en tu comunidad, dice, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en la otra región, y en Samaria, hasta lo que viene en la otra región, y después de Samaria, mucho más después, por todos lados me seréis testigos. ¿Y qué? ¿De qué podemos ser testigos? Ahí mismo en el libro de Hechos. Dale vuelta a la hoja, unas 2 hojas, por favor, capítulo 4. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 16. En este pasaje, Hechos 4, 16, tenemos a 2 discípulos, Juan y Pedro. Estos discípulos hablaban de Jesús. Recién Jesús había ido y entonces ellos empezaban a hablar a la gente de Jesús. Un día fueron al templo y entonces allí en la puerta, dice, llamada la Hermosa, había un hombre paralítico. Y ese hombre paralítico le pidió a Pedro una moneda. Dame una moneda. Tengo hambre, tengo ganas de comer, dame algo. Y entonces Pedro se voltea con él y dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate. Y levantó, y un hombre que había estado tullido, inválido durante toda su vida, pudo caminar. Y entonces se fue brincando ese hombre de gusto. Y entonces le llamaron a Pedro y a Juan y dijeron, a ver, ustedes vengan para acá. Los principales, toda esa bola de fariseos alzados y presumidos, le dijeron, a ver, Pedro, ven para acá. Y les dijeron, a ver, ¿ustedes quiénes son? Yo soy Pedro y él es Juan. ¿No son ustedes los que andaban con Jesús? Sí. ¿No son ustedes pescadores? Sí. ¿Y ustedes por qué hablan? ¿En el nombre de quién? ¿O por qué están hablando con esa autoridad? Les decían ellos. Nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los que tenemos que hablar de Dios. Ustedes toda esa bola ni siquiera a la escuela fueron. Ahí dice, porque encontraron en ellos sabiduría, porque eran hombres del vulgo, dice allí, hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban, versículo 13. Se maravillaban estos estiraditos, esta bola de fariseos que se la creían demasiado. Decían, ¿ustedes? No, nosotros sí fuimos a la escuela. Nosotros fuimos a la universidad del sacerdote, del maestro Galileo, ¿no? Gamaliel, perdón. Y entonces nosotros sí sabemos lo que estamos diciendo. Ustedes no saben ni de qué están diciendo. ¡Cállense! No pueden seguir hablando en el nombre de Jesús. Y entonces ellos decían, ¿y qué vamos a hacer entonces? Versículo 16, diciendo los hombres, los fariseos, toda esa gente, dice, ¿qué haremos? Versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, sanaron en el nombre de Jesús a este hombre que estaba cojo, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Versículo 18.
Y llamándolos, le dijeron: a ver, Pedro y Juan, vengan. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Le dijeron: a ver, vengan. ¿Saben qué? Miren, deja toda la gente ya. La gente, mira, no sabe. Pero ustedes sí, a lo mejor, mira, no hablen ya en el nombre de Jesús. Por favor, se los pedimos. Mira, en buena onda, Pedro, en buena onda, Juan. Si no, les va a caer la ley. Si ustedes siguen hablando en el nombre de Jesús, les vamos a hacer algo. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué? Y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y entonces le dijeron: ya no sigan hablando en el nombre de Jesús, ya no sigan mencionando ese nombre, porque no queremos que ustedes hablen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: no podemos dejar de hablar de lo que vimos y de lo que escuchamos. Ahora piénsale, ¿qué fue lo que vieron y qué fue lo que escucharon? Jesús dice: he venido a hablar del evangelio del reino de Dios. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué decía Jesús? Que ellos también decían: no podemos dejar de hablar de lo que oímos, no podemos dejar de hablar de lo que vimos. En aquel entonces, escucha, el Antiguo Testamento, o sea, Pedro, Juan y todos los demás, el Antiguo Testamento estaba limitado a muy poquita gente: escribas, fariseos y sacerdotes, nada más. La demás gente, la demás raza no tenía acceso a las escrituras. Se las sabía porque alguien las repetía, nada más, pero no tenían acceso. Era solamente para los fariseos, para los elegidos. Y no había todavía, en ese tiempo, nadie había escrito todavía el Nuevo Testamento. Entonces, prácticamente, piénsalo, no tenían Biblia. La Biblia fue conciliada y fue recaudada hasta mucho tiempo después. Prácticamente no tenían Biblia, piénsalo. Entonces, si no tenían Biblia, digamos, ¿de qué hablaban? ¿Qué decían? Decían y hablaban lo que habían visto. A ver, ¿qué viste, Juan? Pues yo nada más vi que Jesús sanaba. ¿Y qué más viste? Yo vi que Jesús perdonaba. ¿Y qué más viste? Yo vi que Jesús tenía misericordia. ¿Y qué más viste? Yo vi que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué escuchabas de él? Yo escuchaba que a todos los recibía, a los pecadores les decía: vete, Dios te perdona, pero ya no peques más, arrepiéntanse, pecadores, decía a todos. ¿Y qué más viste? Yo vi que lo clavaron en una cruz, y yo vi que lo acusaron injustamente, decía Juan. Y yo vi, decía Pedro, que soltaron a Barrabás, un asesino y un delincuente, y entonces clavaron a Jesús en una cruz y lo mataron. Y yo vi que se burlaban de él por causa mía. ¿Y qué más viste, Pedro? Y yo vi que lo enterraron en una tumba. ¿Y qué más viste, Juan? Yo vi que al tercer día la tumba estaba vacía. Y yo vi que se nos apareció allí y lo pudimos tocar. Y él decía: miren mis manos y miren mis pies, soy yo, no tengan miedo. Eso fue lo que vimos. La gloria del Hijo de Dios con nosotros. Y así, y lo mismo que Él hizo con nosotros, que nos perdonó. ¿Y qué más viste, Pedro? Mira, decía Pedro, yo lo negué 3 veces, decía Pedro. ¿Tú crees que eso no era un gran pecado? Sí, Pedro. Pues Dios así me puede perdonar, como también te puede perdonar a ti. De eso hablaban. De la misericordia de Jesús. De lo que Jesús había hecho en la cruz. De cómo resucitó. Y eso era más que suficiente. Y el día de hoy sigue siendo más que suficiente. La gente tiene que escuchar buenas noticias. La gente tiene que escuchar que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús es real, que Jesús está vivo y que Jesús está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Y que Jesús está dispuesto a perdonarte a ti y a perdonarme a mí, no importa el pecado, porque su misericordia es más grande que cualquier pecado. ¿Tú lo crees?
¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede ayudarte? ¿Tú crees que Dios puede hacerte pasar por esos problemas y esos desiertos que tal vez tú tienes? Yo creo que sí. Y entonces Jesús dijo, es necesario que la gente sepa. Déjenme ir a las demás ciudades, déjenme ir a las demás aldeas, porque todos tienen que saber que Jesús es Rey, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús murió por nosotros, por ti y por mí. Y ese es el Evangelio. Jesús murió por ti y murió por mí. Y murió por ti y por mí para darnos salvación, para darnos vida, pero también para darnos perdón y un lugar junto a Él en el cielo. Porque todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierde, sino tiene vida eterna. Y Él tiene misericordia. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan menos te sientas. Jesús vino también para ti, como ha venido para mí, como ha venido para toda la gente. No dejes que nadie te diga que tú no puedes ser una nueva criatura o que no puedes ser perdonado en Cristo Jesús. Es Él el que tiene un plan para ti y es Él el que te ama. Y deja que Dios siga trabajando en tu corazón y en tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar por un momento. Y vamos a pedir a Dios que Él sea el que habite en nuestro corazón y que Él sea el que lleve nuestras vidas a ese perdón que necesitamos. Cierra tus ojos. Si hay algo en ti en este día, si hay algo que no te deja ver ese reino de misericordia, hoy te invito a que lo entregues a Dios. Y si tú en algún momento has pensado que no mereces el perdón de Dios, déjame decirte algo. Jesús murió en la cruz por ti. Y Él murió pensando en que tú estarías hoy aquí. Y murió por tus pecados. Solamente entrégalos a Él. Y dile que te restaure. Y dile que te renueve. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos a hacer algo a continuación y se llama la Santa Cena. Cuando Jesús estuvo esa última noche con sus discípulos, comió la Pascua y les dijo: no voy a volver a hacer esto con ustedes por mucho tiempo más, hasta que regrese. La Pascua significaba el rescate del pueblo de Israel. Y entonces Jesús es nuestra Pascua, porque Él nos rescató. Cuando Él fue crucificado, cuando Él estuvo en la cruz, cuando murió por nosotros, entonces nos dio perdón. Y el día de hoy vamos a recordar esto. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, cuando Jesús estaba ahí y murió para que tú tuvieras perdón. Y quiero invitarte a algo. Allí en tu lugar, con tus ojos cerrados, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque necesito de ti, porque he fallado, Dios. Y no quiero comer, Señor, indignamente. Dile a Dios: Señor, perdóname. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El apóstol Pablo dice: porque yo también asimismo les digo lo que algún día recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese pedazo de pan que tienes en tus manos simboliza el cuerpo de Cristo. Ese pan que tienes en tus manos es solamente un símbolo de lo que Jesús hizo por ti. ¿Y qué hizo por ti? Destruyeron su cuerpo, lo azotaron, lo golpearon, y entonces murió por causa tuya y por causa mía, para que tú y yo pudiéramos hoy tener vida y vida eterna.
Cierra tus ojos. Padre Santo, Jesús, tú nos has dado vida eterna. Y fue a través, Señor, de tu sacrificio en la cruz por nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque ese sacrificio, Padre, nos ha hecho una nueva criatura en ti y para tu gloria. Hoy, Señor, recordamos ese día en el cual fuimos hechos libres del pecado, de la muerte y del infierno, Señor. Hoy te damos gracias porque aunque no lo merecías, moriste en la cruz por causa de todos nosotros que somos pecadores. Gracias, Dios, porque tomaste nuestro lugar, porque la paga de mi pecado era muerte, pero tú, Señor, moriste en lugar mío. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer el pan. Asimismo, dice la palabra, tomó también la copa y les dijo: esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. La sangre de un nuevo pacto, la sangre de una nueva alianza, la sangre de algo nuevo, totalmente diferente. Porque tú y yo somos perdonados por causa del sacrificio de Jesús y somos limpiados por la sangre del Hijo de Dios. Y no hay pecado grande para Él. Y no hay pecado imposible para Él. Y si en algún momento nos hemos sentido indignos por causa de Él y solamente de Jesús, tú y yo somos dignos delante de la presencia de Dios. No por nuestras fuerzas, sino por lo que Él hizo ya en la cruz. Y el apóstol Pedro dice que tú y yo fuimos comprados por precio, pero no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Jesús. Y ese vasito con jugo de uva simboliza la sangre de Cristo. Y cuando nosotros comemos de este pan y bebemos de la copa, entonces nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y nosotros decimos: Señor, nosotros estamos vivos por causa tuya. Y es una gran responsabilidad también, porque no podemos jugar con la sangre de Jesús, porque no podemos tampoco pisotear la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Pero su sangre, a ti y a mí, nos hizo libres. Cierra tus ojos. Padre, nuevamente gracias, Dios, porque tu sacrificio nos ha dado vida eterna y nos ha limpiado nuestros pecados. Y ahora, Señor, hemos sido hechos salvos del pecado, la muerte y el infierno. Y, Señor, somos sustentados y somos perdonados por ti. Y tu sangre, Señor, está sobre nosotros y nos limpia y nos hace dignos como un olor fragante delante de ti. Y esto es por gracia. Gracias, Jesús, porque derramaste tu vida hasta la muerte. Y tu sangre, Señor, cayó en tierra por causa mía. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, Dios. Puedes tomar la copa. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más
de ti. Te damos a ti, Señor, las gracias. Y hoy, Señor, te damos a ti la gloria. Gracias por salvarnos y por estar en nuestras vidas y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Si tú aún no conoces de Jesús, si tú aún no sabes de esa gracia y de ese perdón que Dios tiene para ti, te invito a que te quedes. Queremos platicar contigo. Amén. Muchas gracias a los demás. Dios les bendiga. Que Dios esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.